Buenos días, mi nombre es Carol y junto con mi compañero David les vamos a presentar un artículo que se llama Notch regula la proliferación de blastema y previene la diferenciación durante la regeneración de las aletas del pesebre adulto. Este es el artículo, fue publicado en la revista Development and Stem Cell en el año 2013. Para comenzar, cabe decir que este artículo se centra en la regeneración y como bien sabemos, los mamíferos, incluidos nosotros los humanos, tenemos una capacidad regenerativa muy limitada en comparación con otros vertebrados como lo es el pez cebra, el cual tiene la capacidad de regenerar diferentes órganos entre los que se incluyen el corazón y las aletas. Precisamente, la aleta caudal ha sido una estructura muy utilizada en estudios de regeneración debido a que es de fácil acceso y el removerla no implica un peligro para la supervivencia del pez. Hablando un poco sobre esta regeneración, cabe decir pues que es de tipo epimórfica, por lo que muy a grosso modo ocurre en tres etapas. La primera es el cierre de la herida, en el cual las células epidérmicas cubren el plano de amputación. Posteriormente a esto se va a formar entonces el blastema, que consiste en unas células mesenquimales indiferenciadas que después, por medio de división y especialización celular, van a dar lugar a la última etapa, que es el crecimiento regenerativo, en el cual se reconstituye el tejido perdido. También es muy importante tener en cuenta la vía de señalización Notch. Esta es una vía que consiste pues en un mecanismo de comunicación intercelular y básicamente lo que pasa es que el receptor transmembranal tipo 1 Notch interactúa con ligandos de células vecinas y una vez se da esta interacción, la enzima Y secretasa va a escindir el dominio intracelular de Notch, el cual se va a traslocar al núcleo y va a permitir la expresión de genes diana como GES, GEI, que van a participar en diferentes procesos como la proliferación, la diferenciación, el desarrollo y la apoptosis. Es importante porque los antecedentes han demostrado que durante la regeneración de esta aleta caudal, esta vía está regulada positivamente. Por eso, teniendo en cuenta pues esos papeles que cumplen Notch en otros procesos, ellos parten de la pregunta de cuál sería el papel de Notch en mantener esas células del blastema como madres o progenitoras. Para ello, lo primero que hacen es mirar cuáles genes específicamente de la vía son los que están regulados a la alza y se dan cuenta que son 4 los genes, Notch1B, LFNG, HER6 y HER15, los cuales sí se expresan mayormente a los 3 días posamputación comparado con el día 0. En comparación con otros genes como estos que vemos acá, que también son de la vía, pero no hay una diferencia significativa en la expresión. Además, para poder mirar como el patrón de expresión en el regenerado de la aleta de estos genes de la vía, hacen una hibridación in situ y se dan en cuenta que uno puede diferenciar dos zonas dentro del regenerado. Una es la zona de blastema, como lo vemos acá, en la cual pensaríamos que hay una alta proliferación celular, y otra zona de diferenciación en la cual ya las células están más especializándose que proliferando. Sin embargo, el hecho de que estos genes se expresen ahí solamente dan cuenta de que están ahí en el blastema, pero no nos dan cuenta de que estén correlacionados con la proliferación celular. Para ello, lo siguiente fue mirar si hay una correlación y para eso usaron peces transgénicos que expresaban la proteína fluorescente verde aguas arriba de un gen de la vía de señalización, por lo cual si se está expresando la proteína fluorescente verde quiere decir que el gen se está expresando y por tanto la vía de señalización está activa. A su vez, se usó un anticuerpo fluorescente contra el antígeno nuclear de células proliferantes, el cual es una proteína que participa en la fase de síntesis del ciclo celular y nos da entonces cuenta de que está habiendo proliferación celular en esas células. Y ya luego entonces, al hacer merge de estos dos marcajes, podemos mirar si coincide la proliferación celular con la activación de la vía Notch, como lo vemos acá. A los 2, 3 y 5 días posamputación vemos un doble marcaje positivo. Y al hacer la cuantificación nos damos cuenta que efectivamente aproximadamente el 80% de las células y 60% de las células en esos días posamputación tienen doble marcaje, dándonos cuenta de que Notch está involucrado exclusivamente en la proliferación de células mesenquimales del blastema. Bueno, pero a partir de eso entonces surge otra pregunta y es como si Notch tiene un papel entonces muy relevante en la regeneración, ¿qué pasa si uno inhibe la vía?
Para ello, entonces lo que hicieron fue usar un inhibidor de la Y secretasa que va a inhibir por sí, pues entonces la vía y otro control. Entonces, en el agua de los peces se puso estos tratamientos de 1 a 72 horas y se dieron y se pudo notar que la inhibición de la vía detiene casi que por completo la regeneración, como vemos acá una diferencia a nivel morfológico. Y al mirar, pues como al medir el crecimiento del regenerado, nos damos cuenta que hay una diferencia significativa en comparación con el control, que reduce pues bastante el crecimiento. Pero para poder saber si esto tiene que ver con que se esté reduciendo la proliferación celular también, lo que hicieron fue inyectar en los peces BRDU, que básicamente es un nucleótido sintético que me puede sustituir a la timidina en el proceso de síntesis del ADN, por lo cual cuando usemos un anticuerpo fluorescente contra BRDU, podemos mirar si hubo proliferación celular o no. Y solamente mirando el marcaje nos damos cuenta que la inhibición de la vía nos da una reducción en la proliferación celular. Y eso ya viéndolo pues en cuantificación vemos que sí efectivamente hay una diferencia significativa entre los dos tratamientos. Ahora, ya vimos qué sucede cuando se inhibe Notch, pero ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? Para eso se hizo un experimento de ganancia de función utilizando un doble transgénico, el cual sobreexpresa NICD, con el cual se podía controlar la activación de Notch mediante shocks térmicos. Aplicando dichos shocks tanto a la línea wild type como a la transgénica, vemos que después de la amputación no hubieron cambios grandes hasta 3 días en la respuesta regenerativa. Sin embargo, 5 días después, en el caso del transgénico, vemos que hubo un menor crecimiento regenerativo respecto a la línea wild type. No solo fue una diferencia en cuanto a crecimiento, sino también en cuanto a organización celular. Por ejemplo, en la figura EME, correspondiente a la aleta de un pez wild type, encontramos el blastema en el ápice, caracterizado por un conjunto de células desorganizadas. En contraste, en la figura F encontramos la aleta de un pez transgénico, la cual está más corta y achatada, en donde encontramos grupos de células desorganizadas en la periferia de esta hasta en la zona media, correspondientes a células del blastema. Dicha actividad de células es comparable con la actividad de Notch. Si vemos la transcripción de genes objetivos de Notch, como son HER6 y HER15, encontramos un patrón similar. Hay más acumulación de dichos genes en el ápice de peces wild type, pero en peces transgénicos dichos genes se encuentran repartidos a lo largo de la aleta, acumulándose en los extremos distales, en la periferia, en un patrón, como digo, muy comparable con el de estas células desorganizadas del blastema. Ahora, hay diferencia en el crecimiento y también diferencia en la organización celular, pero no son las únicas diferencias. Como vemos en la imagen C, también hay una diferencia en la proliferación del blastema, en la cual hay mayor proliferación en los peces transgénicos que en los wild type. Y hablando del blastema, también hay diferencias en genes relacionados con su identidad. Por ejemplo, MSXB, MSXE y H1A2 se encuentran más que todo en el extremo distal de la aleta de especies wild type, pero en los transgénicos se encuentran más bien repartidos a lo largo de las aletas, pero nuevamente, en el caso de las figuras, como es el caso de las figuras anteriores, se encuentran es en la periferia hasta en la zona media, donde se encuentra este blastema modificado de los peces transgénicos. Entonces, hay mayor proliferación, pero menor crecimiento regenerativo. Esta contradicción o paradoja se puede explicar más bien a nivel de diferenciación. Como vemos en la primera imagen, la regeneración de radios óseos en el caso de los peces wild type se da de forma correcta, sin mayores modificaciones. Sin embargo, no es el caso para los peces transgénicos, los cuales tienen una diferenciación y regeneración de radios óseos más pausada o directamente detenida. Si lo comparamos, por ejemplo, con la actividad de osteoblastos diferenciados marcados por este marcador temprano TCF7, vemos que nuevamente se cumple el mismo patrón que hemos visto en las imágenes anteriores. Hay más mayor acumulación de este marcador en el ápice de aletas de peces wild type,
pero en los transgénicos lo que hay es una repartición a lo largo de la periferia, donde se encuentra este blastema modificado. Si lo contestamos, por ejemplo, entonces con la propia diferenciación, que puede estar, por ejemplo, indicada por OSX, un marcador de intermedio de este proceso de diferenciación de los osteoblastos, vemos que en wild type todo ocurre como debería ocurrir. Hay mayor presencia de dichos marcadores intermedios, indicando que hay diferenciación de osteoblastos en radios óseos, cosa que no se da en el caso de los transgénicos, donde hay menor cantidad de este marcador, lo que indica que no se están diferenciando suficientes osteoblastos y por tanto no hay una respuesta regenerativa correcta. Ahora bien, con todos estos resultados podemos llegar entonces a la discusión, y es que Notch cumple un papel en la proliferación celular dentro del blastema y en cierta medida de la diferenciación celular. Dado que su actividad es más notable días después de la amputación, vemos que Notch se acumula más que todo en este ápice del miembro regenerante, de la aleta, donde se encuentran estos grupos de células proliferantes propias del blastema. Y tal y como nos muestra esta imagen que resume todo el proceso, si Notch se inhibe, hay una menor proliferación celular en el blastema, pero el mismo se sigue formando. En cambio, si Notch se sobreexpresa, hay mayor proliferación en el blastema, pero no se llegan a diferenciar los tejidos, como es el caso de los radios óseos. Por tanto, hay una menor regeneración dando lugar a esta morfología extraña. Por tanto, Notch cumple un papel promoviendo la proliferación, tal y como sucede, por ejemplo, con el desarrollo del músculo esquelético, pero a su vez inhibiendo la diferenciación celular. Si nos fijamos entonces en dónde se encuentra este notch en toda la red de señalizaciones, por ejemplo, pues encontramos que el notch actúa corriente arriba del ácido retinoico. Esto se debe a que Notch influye en la expresión de ADH1A2, el cual es necesario para la producción de dicho ácido. Puesto que Notch actúa de forma tardía en el momento de la regeneración tras amputación, entonces es posible que hayan otros mecanismos relacionados con la regulación de la proliferación también presentes. Ahora, si tenemos en cuenta que durante todo el proceso de regeneración como tal hay un grupo constante de células proliferantes que se mantiene y las cuales se caracterizan por la expresión de MSXE, ALTH1A2 y MSXB, las cuales a su vez están mantenidas en gran parte por el propio ácido retinoico, podemos entonces ver que Notch se encarga de que el blastema se mantenga en un estado desdiferenciado y altamente proliferante en el momento de la regeneración gracias a la expresión de dichos genes de identidad del blastema. Por tanto, ayuda a que se dé la propia regeneración manteniendo este blastema activo y así el juez pueda regenerar su aleta. Y básicamente, muchas gracias.